Muy bien. Buenas tardes, amados hermanos, amigos también que están observando esta transmisión, este video. En esta tarde vamos a empezar la escuela bíblica, el estudio bíblico que tenemos cada día domingo. Y quiero que prepares tu corazón para este tiempo. Mi deseo es continuar una serie que estamos viendo acerca de la importancia de la palabra, sobre leer la Biblia, escuchar la Biblia, estudiar la Biblia, meditar la Biblia, memorizar la Biblia. Y bueno, hemos visto ya la mayoría de estos temas, de estos puntos, pero quiero ahondar más en un tema en particular de estos, que creo que es el desafío que tú y yo necesitamos. Considero que estudiar la Biblia es algo que muy poco sucede en nuestro diario vivir. Podemos leerla, podemos escucharla, ser predicada, podemos nosotros disponer nuestro corazón para pensar en las escrituras, para meditar en ellas, para memorizarlas. Podemos saber varios textos memorizados, pero el punto aquí es acerca del estudio. Y me gustaría dedicar este domingo, si Dios lo permite, un poquito más de tiempo, unos domingos adelante, acerca de recursos para que nosotros podamos estudiar la Biblia. Pero específicamente hoy, si tú eres hermano en Cristo, bueno, qué lindo, yo quiero desafiarte dándote algunos requisitos que son importantes para estudiar la Biblia. Pero si tú no conoces a Cristo, me gustaría que puedas considerar lo que vamos a ver hoy, de tal manera que cuando nos acerquemos a las Escrituras, tú puedas tener los recursos adecuados y puedas conocer al Salvador que se encuentra dentro de su palabra. Así que me gustaría empezar orando y poder dedicar ese tiempo al estudio de la palabra de Dios. Oremos. Padre Santo, te doy gracias y te alabo. Te pido, Señor, que en esta hora nos ilumines en la comprensión de tus verdades en el Santo Libro, Señor. Te agradezco también por aquellos que están escuchando este estudio, por los hermanos de la Iglesia de la Gran Comisión, tanto aquí en Machachi como en Jambelí, en el Pedregal, en Aloac, Señor, y te agradezco por sus vidas. También te pido por aquellos que están escuchándonos desde otros lugares, de otras partes, Señor. Padre, trae entendimiento y trae luz a esas mentes. Te agradezco, Señor, por tu gracia, por tu bondad, por hoy, en este nuevo día, renovar tus misericordias, Señor, para con nosotros. A ti sea la gloria en esta hora, Señor. Permíteme ser un instrumento adecuado en tus manos. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Muy bien, si tienes tu Biblia ahí cerca, yo te animo a que la tengas a la mano porque vamos a ver varios textos. Pero consideremos esto, ¿no? El tema de hoy, como dije, es acerca de estudiar la Biblia, pero yo quiero que observemos de manera personal. ¿Puedo estudiar la Biblia? ¿Puedo estudiar la Biblia? Pregúntate, haz esta pregunta. ¿Puedo yo estudiar la Biblia? ¿Y por qué preguntarte? Porque es importante saber quién puede estudiar la Biblia, ¿verdad? Hay materias, temas y cuestiones de estudio que no necesariamente todos tienen la facultad o capacidad de estudiar, ¿no es cierto? En la medida en que vamos creciendo, vamos teniendo una capacidad de poder aprender, sin embargo nunca dejamos de aprender. ¿Cuál es mi punto? Es saber que el estudio de las Escrituras es importante y todos deberían hacerlo. Pero la pregunta acerca de ¿puedo estudiar la Biblia o quién puede estudiar la Biblia? Tiene que ver con el hecho de una serie de requisitos muy importantes para nosotros. No solo estudiar la Biblia, sino que al estudiarla podamos entenderla, podamos comprenderla, podamos creerla. Entonces me entrego en esta hora a poder dedicar tiempo acerca de responder a esta pregunta. ¿Puedo estudiar la Biblia? ¿Quién puede estudiar la Biblia? Y me gustaría, hablando de pensamientos y de materias, compartirte una frase de un filósofo con el que en algunas cosas podemos estar de acuerdo y con muchas no. Pero este filósofo, fuera de en particular quién es, un filósofo religioso, dijo una declaración que quiero leértelo y cito, dice así: con mucha frecuencia en su vida de la iglesia la gente adopta una actitud del teatro, dice, imaginando que el predicador es un actor y que ellos son sus críticos, alabando y culpando las presentaciones. De hecho, la gente son actores en el escenario de la vida. El predicador es meramente el motivador que le recuerda a la gente sus frases perdidas,
Fin de la cita. Y obviamente estoy compartiéndote una cita, no digo que estoy 100% de acuerdo con esto, pero me llama la atención la ilustración, ¿no? Muchas de las veces consideramos de esa manera, ¿no? En los tiempos cuando podíamos reunirnos, veíamos al predicado y era como ver el escenario o el teatro. Por eso a mí nunca me interesó, gustó la forma en la que llamábamos a ese lugar teatro. En la iglesia no hay un teatro, no hay un escenario, es un altar, es un lugar donde se presenta la palabra de Dios. Y muchas de las veces se cae en esa óptica, ¿no? Donde yo examino a la persona, examino qué dice, examino su forma de vestirse, su manera de hablar, y me quedo en eso, ¿no? En cuestión de examinar a la persona y no el mensaje en gran manera. Y peor aún, como lo menciona este filósofo, acerca de cómo este libro manifiesta y regula y revela cómo debe ser nuestra vida, cómo debemos vivir nuestra vida. Y realmente aquí está escrito todo el libreto de nuestra vida y es bueno que nosotros vayamos allí, sepamos qué es lo que tenemos que hacer, a dónde tenemos que acudir, qué cosas debemos pensar y demás. Allí se encuentra, ¿no? El guión de nuestra vida. Quiero que sepan, tanto yo personalmente, Roberto, como cada uno de los pastores aquí en Machachi, en la iglesia, la Gran Comisión, en las demás iglesias, los ministros del Evangelio, los pastores, no estamos para entretener. Nuestro propósito no es entretener. Y digo esto aún diciéndote que no estoy aquí para hacer una presentación que debe ser evaluada, aunque me gustaría que puedas examinar esto, pero no es netamente como miras a qué tal te pareció, te gustó, ¿qué puedo cambiar, qué puedo arreglar, porque mi propósito aquí es presentar las escrituras, que son verdades que no cambian, que son fundamentales. Entonces estoy aquí para estimularte a que tú hagas algo por ti mismo. Mi deseo es que tú puedas aprender la palabra de Dios y puedas aprender a vivir la palabra de Dios. Y si no entiendes ese mensaje, tú no has entendido el punto de lo que quiero tratar en esta hora. Y lo que he hecho se ha convertido tal vez en un ejercicio insignificante, ¿no? Por eso mi propósito durante este domingo, como los domingos que han pasado y lo que viene en adelante, es que podamos tomar esas herramientas y usarlas en el estudio de la palabra de Dios. Tal vez hoy va a ser el examinarnos para ver si estamos facultados para estudiar la palabra de Dios, si estamos capacitados, si tenemos estos requisitos. Y más adelante quiero dar pasos prácticos hermenéuticos acerca de cómo poder interpretar la palabra de Dios. Quiero que sepas que la palabra de Dios se interpreta a sí misma y que muchos de los errores, herejías y falacias, mentiras que han salido en todos estos años, en todo este tiempo, que muchos han elevado y lo han colocado en un grado académico o de estudio, nacieron de una mala interpretación bíblica. Y mi deseo es que tanto hoy, al examinarnos a nosotros para ver si estamos facultados, como en las siguientes entregas podamos nosotros examinar la importancia de interpretar correctamente las escrituras. Por eso, el ministerio en el púlpito debe estimular a la gente en la banca. Y la razón por la que estudio y enseño es para estimular a que tú estudies y enseñes también. Ese es mi deseo, ¿sí? Que de la misma manera que yo, como los demás pastores aquí, tomamos tiempo para estudiar, de la misma manera que en este caso ayer nuestro hermano Ignacio nos presentó acerca de la importancia del estudio, la importancia sobre la necesidad de la palabra de Dios, nosotros sepas que nuestro deseo es ese, estudiar y enseñar y desafiarte a ti a hacer lo mismo, pero que todo nazca del aprendizaje para poder darlo. No podemos dar lo que no tenemos. Así que piensa en esto, los creyentes deberíamos preguntar con una gran necesidad. Mira la pregunta, ¿a dónde puedo ir en donde adoren a Dios a través de su palabra? Este es un gran pensamiento, fundamental. Obviamente, ¿a dónde puedo ir por ahora? ¿A qué página o canal puedo yo escuchar estudios o mensajes hasta poder congregarnos en su gracia? Dios nos lo conceda. Pero no hay nada de malo con el intelecto, siempre y cuando esté sujeto a la palabra de Dios. No está mal estudiar y desarrollar nuestro pensamiento en términos académicos y demás, ¿no? Pero esto debe estar sujeto a la palabra de Dios. Aún la filosofía que tú puedes ver que este mundo dicta es una filosofía que está fuera de las escrituras o fuera de la verdad. Esta filosofía puede estar a tientas. Muchos de los filósofos, de los grandes filósofos, mejor dicho, su perspectiva era contemplar la verdad, contemplar y mirar y ser anonadados por la verdad.
pero no ser transformados por la verdad. Y no me refiero a la verdad bíblica, sino la verdad de la revelación natural, la verdad de la existencia de este mundo, la existencia de esta creación, y contemplar el sol, contemplar la estrella y decir, wow, qué hermoso eso, qué magnífico, qué grande, pero hasta ahí llegaba su pensamiento, no podían ir más lejos, porque no habían observado aquella verdad permanente de la cual se dice cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y por eso vemos que la filosofía, como Pablo la menciona, a veces es hueca. Esos cuadros de pensamiento, vuelvo a decirte, el intelecto no es malo, el desarrollo del pensamiento es algo muy, muy importante, siempre y cuando esto vaya llevado, esté sujeto de la palabra de Dios, que es la verdad permanente. Así que no hay nada de malo en emocionarse, siempre y cuando esto esté bajo la autoridad de la palabra de Dios. Muchas de las veces pasamos las cosas por el filtro de las emociones. Si me gusta, lo hago. Si no me gusta, no lo hago. Si es algo que me satisface, lo hago. Si no, no lo hago. Y tanto pienso como acepto y demás, ¿verdad? Aún muchos podemos considerar en el ámbito cristiano el hecho de si siento o yo siento esto, porque siento esto, quiero hacer tal o cual cosa. O a veces lo atribuimos a Dios ese plano. Siento que Dios me está llamando a esto. Siento que Dios está pidiéndome esto. No estoy en contra de eso. Siempre y cuando ese siento se transforme en un texto bíblico, en un versículo claro, específico en la palabra de Dios, conciso y no esté sacado de contexto. Y de esto nosotros podamos enriquecernos. Donde uno dice, wow, mire, por ejemplo, un texto hablando de la Gran Comisión, Mateo capítulo 28, y tú puedes leer ese texto cuando Cristo habla del llamado a sus discípulos de ir y predicar, ir y hacer discípulos, la Gran Comisión. Y podemos decir a la luz de ese texto, no solo siento, sino el Señor nos está llamando a través de su palabra a hacer esto. Obviamente podemos sentirlo y podemos considerarlo, pero sujetos a su verdad, porque nuestras emociones son subjetivas y su palabra es objetiva. Por eso menciono este cuadro también de las emociones, siempre y cuando estén bajo la autoridad de la palabra de Dios. Pero el centro de todo en absoluto es la Biblia, la palabra de Dios. Y como creyentes, aquí es donde tenemos que estar, donde debemos permanecer. Y si vamos a estar comprometidos con la iglesia, como iglesia, con la palabra de Dios, entonces tiene que ser una realidad también en nuestra vida, ¿sí? En nuestra vida de manera práctica. Ese compromiso tiene que estar allí, tiene que ser notorio, tiene que ser visible. Ahora, para comenzar, si vamos a estudiar la Biblia, tenemos que estar comprometidos con el hecho de que necesita ser estudiada. La Biblia necesita y debe ser estudiada. Una de las características que me gustaría dar más adelante en un culto en la mañana tiene que ver con y digo características porque los atributos de la Biblia también son importantes conocer. Y un atributo es que la Biblia es necesaria. La Biblia es necesaria, para nosotros es necesaria. Ella debe ser estudiada y necesita ser estudiada. Y digo, esto me parece fundamental, por eso lo menciono, ¿verdad? Observen conmigo por un momento un texto en las Escrituras que está en el libro de Oseas. Vamos allí a Oseas, el profeta. Es un texto muy sobrio, muy serio en la situación en la que se está viviendo aquí en este texto. Y tú puedes encontrar aquí en Oseas capítulo 4, lo quiero mencionar dentro de un momento. La cuestión de Oseas es una cuestión muy triste, porque Oseas tiene que personificar algo que el pueblo estaba viviendo y que Dios estaba anunciando, enseñando, llevando al pueblo a una comprensión. Y entonces tú puedes ver conmigo este texto aquí. Quiero que observes este capítulo y permíteme en cierta manera presentarte el contexto de este pensamiento, ¿no? Al observar Oseas, en el capítulo 4, Oseas se está enfrentando a una realidad que está viviendo el pueblo de Israel. Y la realidad es esta. El pueblo de Dios ha abandonado a Dios y como consecuencia han caído en todo tipo de pecados. Se han vuelto una esposa, y mira las palabras que usa Oseas, voy a mencionar algunas. Una esposa ramera, una nación adúltera, violando el voto con Dios. Y cuando el problema, y la pregunta puede ser, ¿y cuál es el problema básico? ¿Por qué sucedió esto? ¿Cómo sucedió esto? ¿Qué fue lo que pasó? Y entonces aquí en el capítulo 4, en el verso 1, se indica, en adelante, escuchen lo que dice el profeta. Mira lo que dice el capítulo 4. Oíd palabra de Jehová. Oíd palabra de Jehová. Quiero ser enfático ahí. Hijos de Israel. Porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Estas son palabras
muy sobrias, muy serias, muy fuertes. Oíd palabra de Jehová. Lo que está haciendo aquí Dios es colocar su dedo en el corazón del problema, en el problema realmente. Cuando una nación, escucha bien esto, cuando una nación deja la palabra de Dios, cuando una nación deja la palabra del Señor, la confusión, el caos se llevan a cabo. La confusión y el caos se manifiestan, se vuelven cercanos, se vuelven reales, porque el conocimiento de Dios, realmente porque el Señor tiene una controversia con los habitantes de la tierra, porque no hay verdad. Dice, oíd palabra de Jehová. Eso es lo que estaba pasando. ¿Cuál es el problema? Ellos no estaban escuchando la palabra de Dios. Y ahora es un llamado, escuchen a la palabra de Dios. Pero no solo eso. ¿Cuál es la situación? El caos que se ha desatado, el desorden que se ha desatado, la inmoralidad que se ha desatado, todos estos problemas, estas guerras que se están viviendo, tanto en aquel entonces, en el pueblo de Israel, como nosotros ahora. ¿De dónde nace? Y esto es algo muy fuerte en las Escrituras. Dice que el texto, mejor dicho, porque no hay verdad. Porque no hay verdad. Ese es el problema. No estaban escuchando la palabra de Dios y por lo tanto no había verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. En otras palabras, habían quitado el cimiento fundamental. Y cuando el cimiento fue quitado, lo que quedó está en el versículo 2. Cuando tú quitas el cimiento, lo que queda es lo que queda en el verso 2. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen y homicidio tras homicidio se suceden. En otra versión dice juramento, perjurar, mentir, matar, robar, adulterio y sangre tocando sangre, sangre fluyendo por todos lados. En otras palabras, tú encuentras el caos nacional del versículo 2 cuando tú haces a un lado el fundamento de la palabra de Dios en el verso 1. Y el punto clave aquí es lo que algunos deben haber ya leído este texto, lo deben mencionar aún en algún momento indicado de su vida, en el verso 6. Menciono esto es porque si tú ves cómo se ha quitado el fundamento allí en el versículo 2, encuentras que el mundo en el que vivimos y la vida que llevamos se basa en esta lucha, en esta mentira, matar, hurtar, adulterio prevalece y el homicidio tras homicidio. Es lo que vemos ahora en las noticias de la televisión. ¿De dónde vienen las guerras? Dice Santiago. Y entonces todo esto sucede porque el fundamento del versículo 1 se ha quitado. No hay verdad. No hay conocimiento de Dios en la tierra. Oíd palabra de Jehová. Y esto, como dije, el punto clave se encuentra en el verso 6, que dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oh, palabras sumamente serias e importantes para nosotros oír ahora. Esto le estaba pasando al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y esto nos puede pasar a nosotros como iglesia, como creyentes, si nosotros dejamos la palabra de Dios, si nosotros abandonamos la verdad, si nosotros nos dejamos llevar por la mentira, por el asesinato, por el homicidio, por el adulterio, por perjurar. Todas estas cosas pueden venir a nosotros si dejamos el cimiento o si dejamos de ver cómo el cimiento es fundamental para nosotros y nos dedicamos a otras cosas. ¿Cuál es el fundamento principal? ¿Cuál es el fundamento principal? La verdad de la palabra de Dios. Oh, amados oyentes, la verdad de la palabra de Dios es el fundamento principal para nuestra vida, para toda nuestra vida, no solamente para nuestra vida cristiana, como algunos lo piensan, como si la vida se dividiera en secciones. La vida cristiana, como la vida espiritual, mi trabajo, mi familia, todo esto es como mi vida secular. No, al contrario, mi vida cristiana determina todo lo demás, porque mi vida cristiana tiene que basarse en la palabra de Dios, en Cristo mismo, la verdad encarnada. Así que, amados oyentes, me gustaría presentarte ahora de manera muy práctica y simplemente considerando los textos que vamos a leer ahora, 6 requisitos que debes cumplir para poder estudiar la Biblia. 6 requisitos que debes cumplir para poder estudiar la Biblia. Así que, bueno, espero que estés atento allí, que tengas a tu mano cerca un esfero, una hoja y puedas tener tu Biblia y vamos a ir anotando algunos textos fundamentales y estos requisitos que son, yo creo, muy necesarios para estudiar la Biblia. Así que empecemos con el primero. El primero es
clave para todo esto. ¿Sabes cuál es el primero? Ser creyente. Anótalo allí, ser creyente. ¿Y por qué menciono esto? Yo conozco personas que leen la Biblia, que han estudiado la Biblia en algún contexto, sea académico, sea personal, sea como autodidactas, de alguna forma, sin embargo, no la entienden. Y yo déjame decirte, no es que la Biblia no sea entendible. La Biblia es entendible, la Biblia es clara, es otro de sus atributos. Se puede comprender, es comprensible. Pero ¿cuál es el punto? Para estudiar la Biblia y entender sus verdades, tú necesitas creer en esas verdades que tú estás leyendo y estudiando. Muchas de las veces alguien puede leerlo desde la óptica del gnosticismo y decir, puede ser como no puede ser. Y leer la Biblia como si fuera un libro más. Pero recuerda, el estudiar la Biblia implica estudiar un libro que tiene vida y que da vida, como decía nuestro pastor José Luis este domingo pasado, el domingo anterior, sobre la Biblia como la verdad de la palabra de Dios y específicamente como Cristo viva y eficaz, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿no? Y entonces menciono esto, ser creyente, porque esto es fundamental, y quiero mencionarte algunos textos. En primer lugar, el hecho de ser creyente a ti te lleva a entender la palabra de Dios. ¿Sí? Vuelvo a repetir, no digo que no sea entendible. Alguien puede leer y entender muchas de las historias que están en el Santo Libro. Alguien puede leer esto y encontrar muchas verdades acerca de la vida de Jesús. Pero creer en esas verdades a ti te va a llevar a poder estudiar y comprender realmente más esas verdades. A duras penas de solamente una leve lectura o un repaso y decir, bueno, debe ser así, ¿no? Qué bueno, qué linda esta persona Jesús, ¿no? Qué bueno, hay que tomar su ejemplo, pero aquí nos quedamos cortos. Por eso la importancia de creer y ser creyente, podemos poner varios nombres aquí, ser creyente, ser cristiano, ser parte del pueblo de Dios, haber nacido de nuevo, diferentes maneras en las que podemos mencionar el hecho de ser creyentes, pero quiero llevarte al entendimiento de cómo el creyente puede entender en contraste con el no creyente. Mira 1 Corintios capítulo 2, verso 9. Vamos a primera carta a los Corintios en el capítulo 2, en el verso 9. Y dice Pablo, hablando a los Corintios, dice así: antes bien, como está escrito. Pablo va a mencionar un texto que ya está escrito en un texto del Antiguo Testamento. Él siempre va a mencionar un texto que ya ha sido mencionado y está en Isaías 64. Pero menciono aquí, dice el verso 9, en 1 Corintios, capítulo 2. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para que le amen, dice el texto. Ha preparado a los que le aman, perdón. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Lo menciono de nuevo, ¿no? ¿Qué cosas? Verso 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Y por qué menciono este texto? Aquellas cosas invisibles. Voy a ver varias cosas aquí en este texto. Cosas que ojo no vio, invisibles. Cosas que ni oído yo, inaudibles. Ni han subido a corazón de hombre. No sé cómo expresarlo. Irrazonables, incomprensibles. Esas cosas que no están directamente en la comprensión rápida de cualquiera. Son las que Dios preparó para aquellos que le aman. ¿Cuáles son aquellas cosas? Las verdades de su palabra, los misterios de su reino, su bendito evangelio, la gracia salvadora, el conocimiento del Dios santo. Por eso el texto dice, pero Dios nos las reveló a nosotros. Y Pablo está hablando aquí de un grupo en particular, lo dice nosotros como nosotros la humanidad. Él nos dice nosotros hablando como un creyente, hablando a creyentes, como uno que es parte, como uno que es miembro del cuerpo de Cristo, el cuerpo invisible de Cristo, a un grupo de personas que pertenecen a ese mismo cuerpo. Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a lo profundo de Dios. Y la palabra de Dios nos revela a Dios, pero es el Espíritu el que nos lleva a tener luz sobre la comprensión de esta verdad ya revelada. Ahora voy a mencionar esto más adelante, pero el creyente sí entiende las verdades de la palabra de Dios porque el Espíritu todo lo revela, lo profundo de Dios. Pero no solo eso. Mira el contraste.
¿Por qué es importante como requisito ser creyente para el estudio profundo de las Escrituras? Ojo, he conocido personas también que solo con leer las Escrituras y con ahondar un poco en las Escrituras se han encontrado con la verdad del Evangelio y han creído, y ese estudio ha sido real y profundo. Imagínate, personas que decidieron comenzar con lo que hemos estudiado hace tiempo, leer, meditar en eso, les llevó a comprender el bendito Evangelio, comprender que eran pecadores, que Dios nos creó con un propósito y no cumplimos ese propósito. Dios es santo y no podemos llegar a su presencia. Comprender su necesidad de salvación y cómo Dios desplegó todo un plan para salvarnos a través de la obra redentora de Cristo, que vino hace 2000 años, murió en una cruz y resucitó para dar vida a todo aquel que en Él cree, y cómo esa salvación es real para nosotros solamente por medio de la fe. No hay obra que nos pueda llevar a ser salvos por nosotros mismos, sino que la obra de Cristo en aquella cruz es suficiente para darnos salvación. Con esto en mente, ese evangelio es el que debemos creer que está en su palabra. Es ese Cristo crucificado, que ha resucitado, el que puede dar vida. Así que bueno, te comparto esto para que tengas en cuenta que los creyentes pueden estudiar la Biblia y deben estudiar la Biblia porque tienen al Espíritu de Dios, lo que lo voy a mencionar más adelante también. Pero en contraste con los no creyentes, que ellos no entienden. El no creyente no entiende. Puede leer la Biblia y decir, oye, qué lindo libro, ¿verdad? Qué cosas tan fascinantes. Pero quedarse allí corto, sin poder encontrar riqueza en esto. Y menciono esto porque aquí en este mismo texto, en el verso 8, dice así: lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Si lo hubieran conocido. Dios ha revelado estas verdades tanto en la creación, manifestándonos que Él está, que Él es su eterno poder y su deidad, se ha manifestado en la creación. A través de su verdad escrita nos ha manifestado, pero no se ha dado entendimiento, no hemos podido comprender, no hemos podido entender. El no creyente no entiende estas cosas. Mira el verso 14 más adelante. Pero el hombre natural, cuando se refiere a natural, se refiere a un hombre que no tiene el Espíritu, que no ha nacido de nuevo, que está muerto espiritualmente, que está bajo ira, que está bajo condenación. Dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cuál es el punto aquí? Estamos hablando de cosas místicas. A lo que me refiero es el simple hecho de poder entender este libro o el estudiar y comprender lo que dice este libro, solo se logra por el Espíritu Santo. Aún cuando nosotros respondemos al Evangelio, lo hacemos porque el Espíritu Santo nos ha llevado a comprender el castigo, el juicio de Dios y la necesidad de salvación. Por eso el Espíritu dice que convence de pecado, de justicia y de juicio. Si no convenciera, nosotros no nos diéramos cuenta en ningún momento y no necesitaríamos comprender o aceptar la salvación que Dios nos da. Pero es el Espíritu el que nos lleva a tener iluminación sobre su palabra que ya ha sido revelada. Quiero ser reiterativo con esto. Su palabra ya ha sido revelada. No necesitamos más revelaciones. Así que en primer lugar, ser creyentes es un primer requisito. Pero vamos ahora a nuestro segundo punto. El segundo requisito para estudiar la Biblia, que debemos cumplir para poder estudiar la Biblia a cabalidad. Ojo, estamos viendo ahora solo los requisitos. Después vamos a ver las herramientas para el estudio, ¿no? Pero en este caso, el segundo requisito que me gustaría compartirte es ser diligentes. Ser diligentes. Bueno, si ya somos creyentes, no debemos ser perezosos, no debemos ser ahí dejados en cuanto al conocimiento de nuestro Dios, debemos ser diligentes. Así que bueno, en primer lugar, yo quiero desafiarte en este requisito a tomar un compromiso. Debemos comprometernos en el conocimiento de Dios, de la misma manera que un esposo se compromete con su esposa a amarla, a cuidarla y a protegerla, y sabe que en el camino va a encontrar grandes desafíos. Nosotros somos personas que continuamente cambiamos, con hábitos que cambian. Nuestro Dios no. Pero ¿cuál es el punto? ¿Tú ya conoces a Dios completamente? Yo te pregunto a ti, si estás casado como esposo, ¿conoces a tu esposa completamente? Alguien podría decir, sí, la conozco. Sí, pero tal vez hoy le gusta tal cosa y mañana le guste otra cosa. Sigue conociéndola y sigue aprendiendo y sigue gozando del gran regalo del matrimonio. Si estás casado, ¿no? Si no, te desafío a cuidarte y a prepararte para el matrimonio también, y que Dios te dé gracia y lo hagas en el Señor. Pero este pequeño ejemplo lo menciono porque alguien puede decir, no, yo ya conozco a Dios. Sí, por ahí lo conozco en cierta manera o de cierta forma. Puedes conocer que Dios existe con el hecho de la creación natural, la revelación natural, pero la revelación especial nos demuestra quién es Él, su carácter, su poder, su naturaleza, sus cualidades, bueno, una serie de verdades que nos habla su palabra acerca de Él, tantas cosas necesarias para nosotros. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Sé diligente.
Sé diligente en ese estudio, en ese conocimiento. No te quedes con lo que ya sabes. Puede ser orgullo eso, ¿no? Decir, no, yo ya sé, yo lo necesito. Que Dios nos libre de nosotros tener este corazón, de decir, no, yo ya no necesito, para mí esto es suficiente, yo ya estoy bien con esto. No, guarda tu corazón de ese terrible error y engaño. Así que sé diligente y toma compromiso como ese texto que ya hemos mencionado, pero tantas veces se pueda volver a ese texto simplemente para encontrar más ánimo y aliento para nuestras almas. Está en el libro de los Hechos, en el capítulo 17. Sé diligente como aquellos hombres a los que Pablo predicó por la gracia de Dios allí en Berea. Hechos capítulo 17, verso 10, dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Y cómo termina el texto? Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Mucha gente creyó allí. ¿Por qué? Porque ellos tenían un compromiso con la palabra de Dios. Ellos tenían un compromiso con la palabra de Dios. Eso los llevó a comprender el Evangelio. Gente que ya estaba leyendo la Biblia, gente que ya era diligente, al escuchar el mensaje que Pablo tenía que decirles, ellos escuchan y van a la Biblia y comprueban que lo que Pablo está diciendo es verdad. Ellos creen en ese mensaje, creen en el Evangelio y son salvos. Así que ser creyente, ser diligente, son cosas que van de la mano, son requisitos fundamentales aquí. No puedo yo llegar a la comprensión del Evangelio si estoy ahí dando las vueltas o jugando alguien dijo ahí a la ruleta con mi dedo a ver qué texto leo hoy, como si fuera de esa manera que se estudia o se alimentan nuestras almas con la palabra de Dios. Así que toma compromiso. Pero hablando de ser diligentes, también toma constancia. Toma compromiso, pero también toma constancia. No puedes decir, sí, voy a comenzar a estudiar la palabra de Dios. Y mañana, ¿a qué horas me tengo que levantar? ¿Qué voy a leer? ¿En qué momento lo voy a hacer? ¿En qué lugar lo voy a hacer? Toma constancia. Comienza con algo. Y sé permanente con eso. Por eso dice la palabra de Dios en la segunda carta de Pablo a este discípulo amado Timoteo, en el capítulo 2, en el verso 15, un texto muy conocido. Dice el texto: procura con diligencia presentarte a Dios, delante de Dios, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte. Sigue puliéndote, sigue afinando ese momento, ese lugar donde tú vas a estudiar la palabra de Dios. Que esto sea constante en tu vida. Toma constancia, toma compromiso, toma constancia, y en la constancia sé diligente en presentarte delante de Dios. Como dice el texto, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Ves la referencia aquí a usar bien la palabra de verdad? Porque sí, la palabra de Dios también puede ser usada mal, y muchos la usan mal. Toman un texto fuera de contexto, forman un pretexto y con eso generan una pared de escudo para decir no me juzgues. Mucha gente usa mal, toma un texto fuera de contexto, hacen un escudo también, vuelven a formar otra pared y dicen todo lo puede en Cristo que me fortalece, voy a ganar esta apuesta, ¿qué hago? Y comienzan a usar la palabra de Dios torciéndola. Hay cosas allí que no deben ser torcidas, que deben ser estudiadas en su contexto. Voy a dar esto más adelante, en un domingo más adelante, acerca del estudio de la Biblia en su contexto. Pero aquí tenemos mucha luz que aprender, que usa bien la palabra de verdad. ¿Estás usando bien la palabra de verdad? Sé diligente. Cuando seas diligente, acuérdate, compromiso y constancia. En tercer lugar, avanzando con nuestro estudio de hoy, tener un gran deseo. En primer lugar, ser creyente. En segundo lugar, ser diligente. En tercer lugar, tener un gran deseo. ¿De qué te puede servir a ti ser creyente y por ahí ser diligente cuando tú te vas a poner a estudiar y te sientas a estudiar con desidia, con falta de entusiasmo, como haciendo algo que no te gusta, como si tuvieras que aprender esa clase, no sé, para quién? Yo sé que hay gente que le gusta las matemáticas, pero gente que no, y digan, ay, otra vez matemáticas, o gente que le gusta la ciencia, y otros que no, y otra vez ciencias, como si fuera una clase más de estudio, de tu clase, de tu colegio, de tu escuela, de tu trabajo, algún curso, que dices, tengo que tomar este curso, pero para mí es una carga. No, que no sea ese corazón puede ser un corazón malo, un corazón torcido, que no
Desea la palabra de Dios. Si tú no tienes un gran deseo por la palabra de Dios, examina tu diligencia y examina tu fe si realmente eres creyente. Porque los creyentes aman la palabra de Dios. Obviamente, por nuestra naturaleza y nuestra lucha aún con la carne, hasta que seamos completamente transformados conforme a la imagen de Cristo, nuestra carne va a seguir luchando porque en vez de levantarme temprano yo pueda dormir un poco más. No vamos a querer ser diligentes en ese aspecto. Tenemos que ser intencionales. Es un requisito fundamental y necesario para esto. Tenemos que tener un gran deseo. Ese deseo debe nacer, debe brotar de nosotros. Y mira cómo lo plantea la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 2, verso 2. Es un texto muy conocido. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Ahora, ¿cuáles son las palabras aquí del apóstol Pedro? La referencia es como un bebé que acaba de nacer. Tú debes desear la leche espiritual. No es difícil que esto venga a tu mente, la ilustración, ¿no? Pero un bebé que acaba de nacer no sabe hablar, no sabe caminar, no sabe pedir nada de una forma que se pueda expresar con palabras. No, pero sabe decir tengo hambre de una forma muy peculiar. Lágrima tras lágrima, llanto tras llanto. Y ese bebé, hasta que no esté ahí tomando del seno de su madre, simplemente no va a parar de llorar. Ese es el punto. A mí me sorprendió ver todo ese desarrollo como la Biblia lo plantea en la vida de mi hija. Y era real hasta ahora. Ahora, ¿cuál es el punto y por qué menciono esto? Porque aquí hay una referencia, un ejemplo, como el niño recién nacido que llora y que desea la leche, nosotros debemos llorar, desear y anhelar, tener un gran deseo por la palabra de Dios, la leche espiritual no adulterada. Esta leche espiritual que en el camino de maduración, como fuera nosotros vamos creciendo, deja de ser leche y se convierte en alimento sólido para la nutrición nuestra. Es el mismo alimento. No es que uno dice, bueno, este es el biberón, ¿cuál será el alimento sólido? No, es este mismo. Es este mismo. La diferencia es que conforme vamos madurando, nosotros vamos digiriendo y aprendiendo, comprendiendo y asumiendo, asimilando esas verdades. Así que bueno, te menciono esto porque es necesario para nosotros. ¿Estás deseando la palabra de Dios? Que esto sea algo muy importante. Tener un gran deseo, ¿sabes por qué? Porque la necesitas. Como el bebé, la leche de su madre, nosotros la leche espiritual, que no sea adulterada. Que la palabra de Dios no sea adulterada. Por eso usa bien la palabra de verdad. Y no te dejes llevar por cualquier cosa que se dice de la Biblia. Examina la palabra de Dios. Que no sea adulterado, que no sea un texto fuera de contexto, que no sea una herejía, que no sea una verdad a medias, una verdad torcida. No, que sea leche espiritual no adulterada. Necesitas esa leche. Pero no solo la necesitas, también debes buscarla. Ese gran deseo no se manifiesta solo con el hecho de decir la necesito, sino con la acción de búsqueda. Por eso dice el Proverbio capítulo 2, versículo 4. Si quieres y tienes tiempo después, te animo a leer Job, el capítulo 28, todo el capítulo, para que veas cuál es el propósito de una búsqueda. Pero Proverbios capítulo 2, verso 4 dice, si la buscares como a la plata y la escudriñares como a tesoro. ¿Sabes a qué se refiere, no? A la verdad, a la sabiduría, al conocimiento que viene de la palabra de Dios. Búscala, pero no solo búscala. Tener un gran deseo implica necesitarla, buscarla, pero también atesorarla. Cuando tú necesitas algo, lo vas a buscar y cuando lo encuentres, lo vas a tomar, lo vas a guardar con todas tus fuerzas. Y eso es lo que hacemos con la verdad. Por eso el proverbio dice, busca la verdad y no la vendas. Mejor dicho, dice, compra la verdad y no la vendas. ¿Qué implica? Un sacrificio, una inversión, una búsqueda, una lucha, un reconocimiento de nuestra necesidad. Y cuando digo atesórala, tú puedes tener aquí en mente el texto que dice, Proverbios ya lo mencioné, capítulo 2, verso 4, cuando dice, si la escudriñáis como a tesoro, hay que atesorarla, ¿verdad? Cuando uno tiene un tesoro, hay que atesorarlo. Pero también Job, capítulo 23, verso 12, el capítulo 23 en el verso 12 completamente, voy a leerlo rápidamente, dice así, Job, capítulo 23, verso 12, dice, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Mira la expresión de Job, aquel hombre que sufrió muchísimo, que tuvo grandes pruebas, y me atrevo a decir gloria a Dios por esas pruebas, porque nos llevan a conocerlo más profundamente. Y mira lo que dice aquí, hablando en contraste con la comida. ¿Qué dice? Guardé las palabras de su boca más que mi comida. ¿Qué significa eso? Guardar, atesorar la palabra de Dios más que el alimento.
Oh, que Dios nos dé un corazón así. Y que podamos cumplir estos requisitos cuando nos sentemos a estudiar su palabra. Que este gran deseo sea notorio. Que la disfrutemos. Que no sea hacer una carga nomás. Si tú eres un ministro de la palabra, que no sea solo porque tengo que enseñar a estudiar la palabra de Dios. Al contrario, estudio la palabra de Dios y bueno, se da la oportunidad para enseñar y lo voy a hacer. Pero que sea un hábito diario el estudio. Oh, amado oyente, amado hermano, ¿sí? Amigo que nos escuchas. Que esto sea un deseo continuo en tu corazón, el estudiar la palabra de Dios, y que esto sea un requisito cumplido en tu vida. En cuarto lugar, se encuentra otro requisito muy importante y es ser santo. Ser santo. ¿Sí? Recuerda que la palabra santo tiene que ver con algo que ha sido separado con un propósito, ¿sí? Y los creyentes, ser creyente, ser diligente, tener un gran deseo, ser santo, los creyentes han sido separados de este mundo con un propósito, han sido apartados en medio de toda la mundanalidad con un propósito, ser de Cristo. Ahora, el ser santos implica pureza, implica estar apartado, implica limpieza, ¿sí? La santidad no es solamente un estado, es un proceso en el que nosotros debemos encontrarnos continuamente. ¿Y cómo se logra la santidad? ¿Cómo podemos cumplir este requisito? Bueno, ser santos, te lo menciono rápidamente, pero esto da para temas de series de estudio más adelante, que en su gracia Dios nos conceda, ¿no? Ahora te menciono este tema de este requisito de ser santos. En primer lugar, ¿cómo poder ser santos o cómo cumplir este requisito? En primer lugar, obviamente, comprendiendo el Evangelio, entendiendo que Cristo nos puede tomar de las tinieblas y llevarnos al reino de su amado Hijo, allá en la luz admirable, el reino de Cristo, entendiendo el Evangelio glorioso, ¿no? Pero en la vida práctica, obviamente, eso es en el estado, ¿no? Cristo nos saca y nos coloca en su redil santo, apartado, santificado. Pero en la práctica, eso notas, ¿no? Los dos somos responsables en ese aspecto. En la práctica la santificación viene cuando nosotros sacamos la basura. Palabras sencillas, ¿no? Para que se pueda comprender. Cuando nosotros sacamos la basura, así como cuando nuestra casa es un desastre y tenemos que limpiar, tenemos que arreglar, tenemos que pasar el trapo, tenemos que sacar inmundicia, de la misma manera en nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón. Debemos sacar la basura. Y esto lo dice Primera de Pedro capítulo 2, justamente en el verso 1, después está el verso 2 que dice, desead como niños. El verso 1 dice, desechando. Mira lo que dice el capítulo 2 de Primera de Pedro. Déjame leerlo. Dice así. Primera de Pedro capítulo 2 verso 1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Pero no solamente eso, aún viene otro texto a mi mente justamente pensando en este desechando y esa lista que menciona aquí el escritor. Dice Colosenses capítulo 3 en el verso 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y aún, sin quedarnos cortos con eso, todas estas cosas que se mencionan aún en el capítulo en Efesios, en el capítulo 5, en el verso 16 en adelante, aún específicamente en el verso 19, dice, manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué tenemos que desechar? Aquellas cosas que moran en nuestro ser, que debemos sacar la basura. Como dijo Cristo, no es lo que entra que contamina, sino lo que sale del hombre. Eso es lo que contamina, lo que está aquí en nuestro corazón, lo que está aquí en nuestra mente. ¿Qué debemos desechar? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, no heredarán el reino de Dios. Y menciono esto simplemente para manifestarte el hecho de que sí, hay mucha basura y hay que desecharla, hay que sacarla. Hay que tirarla. Eso tenemos que sacar de nosotros. Si nosotros debemos de recibir la palabra de Dios, si queremos estudiar la palabra de Dios, hay que sacar cosas de acá para que esto entre. Y es necesario sacar la basura. Así que desecha, para ser santo, este requisito se cumple desechando, sacando la basura. Pero en segundo lugar, no solo hay que sacar, porque como alguien dijo por allí, mente vacía, oficina de Satanás, ¿verdad? Si nosotros no tenemos nada en la mente, alguien se va a encargar de ponerlo, de llenarlo. Como aquella parábola en la que Cristo menciona de uno que estaba endemoniado y que, bueno, se le sacó el demonio, quedó sin un demonio, pero quedó ahí nomás, sin nada más, sin propósito. Y dice que ese demonio volvió con 7 demonios más y fue terrible, dice la cuestión postrera, lo que vino después,
estaba mejor con uno solo que con 7, en este caso 8 con el que vino, ¿no? ¿Cuál es el punto aquí? ¿Por qué menciono esto? Mi propósito no es hablar de ese texto. Pero te das cuenta, cuando nos quedamos vacíos puede ser peligroso. Hay que sacar la basura, no para generar más basura. Siempre vamos a estar necesitando sacar la basura. Pero el hecho de sacarla implica que nosotros nos llenemos, recibamos, tomemos algo para nosotros. Y eso es lo que dice Santiago capítulo 1, verso 21. Santiago 1:21 dice así: por lo cual, desechando, aquí está otra vez la palabra, toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Mira lo que dice: desechando, recibid. Desechando la basura, sacando la inmundicia, la avaricia, la malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios? Puede salvar vuestras almas. Allí se encuentra el bendito evangelio de Cristo. Ya se entiende que es recibir, ¿no? Pero no me quiero quedar solo con eso. Proverbios capítulo 2, que ya mencionamos hace un momento, en el versículo 1 dice: hijo mío, si recibieres mis palabras. ¿Qué uso de lenguaje que da aquí el sabio al escribir estas cosas? ¿Cuál es el propósito? La palabra recibir ahí no solamente significa escuchar, y tampoco significa solamente escuchar con atención, sino que tiene que ver con el hecho de recibir a alguien que está llegando y que viene y que tú estás esperando. Como habíamos mencionado anteriormente, el hecho de buscarla, de necesitarla y de atesorarla. En este caso, ser santos implica sacar la basura, desechar, sacar todas esas obras de la carne, luchar continuamente contra eso, pero recibir la palabra de Dios como abrazándola a alguien que tú amas mucho y que está llegando, como cuando nos podamos volver a encontrar y el deseo de poder darnos un abrazo unos a otros. Recibirla implica atesorarla, abrir tus brazos grandemente y tomarla como para ti. No es la visita de alguien que tú no esperabas y que no te agrada, es la visita de alguien que tú estabas esperando y que amas con todo tu ser. Eso es la palabra, recíbela de esa manera, de esta forma, ¿no? Avanzando ya, sé que el tiempo no espera a nadie, dicen por allí. Pero en quinto lugar, ya hemos mencionado, quiero ser reiterativo en esto, estos requisitos son muy importantes. El primer requisito ya lo mencioné, ser creyente. El segundo, ser diligente. El tercero, tener un gran deseo. El cuarto es ser santo. El quinto es estar controlado por el Espíritu Santo. Había mencionado la importancia de ser creyentes, como el Espíritu es el que a nosotros nos permite entender las verdades de la palabra de Dios. Pero muchas de las veces queremos estudiar la Biblia por nuestro lado, ¿verdad? A ver, no sé, quiero satisfacer alguna necesidad que yo tengo, entonces voy al manual, a la Biblia, como esperando que la Biblia me diga alguna cosa, ¿no? Por ejemplo, yo lo veo en muchos jóvenes que por ahí están ilusionados con el hecho de quién será la persona adecuada. Y en ese contexto dejan que la Biblia, o van hacia la Biblia buscando preconcebidamente en su mente algo. Voy a leer Cantares para ver qué pasa, ¿no es cierto? Y no necesariamente van guiados por el Espíritu Santo. Están haciendo bien, van a la Biblia, pero tal vez están siendo guiados por sus emociones, como me decía yo hace un momento, y buscando en la Biblia cosas que satisfagan emocionalmente su corazón. No sé si has notado, pero la Biblia tiene muchas cosas. Y si tú la lees de una manera aislada por cierto tema que te agrada, está bien, hazlo. Pero si tú buscas solamente esos temas y dejas de lado todo lo demás, estás tú dividiendo la Biblia y tomando solo lo que te gusta y dejando lo que no te gusta. Ese es mi punto con esto. Cuando digo ser controlados por el Espíritu Santo, me refiero a que sea Él el que te controle y no tú. Cuando tú vas a la Biblia tienes que pedirle al Señor que te guíe a través de ese Espíritu Santo para comprender todo el consejo de Dios. No solo lo que tú quieres saber, sino todo lo que debes saber. Todo lo que ha sido revelado en la palabra es necesario que nosotros comprendamos, atendamos, practiquemos, apliquemos, creamos. ¿Por qué menciono todo esto? Porque muchas de las veces nos acercamos a la Biblia con ese corazón sensorial o emocional y buscamos los textos que tenemos subrayados porque son o lindas promesas o palabras de aliento, pero no vamos a aquellos textos que son necesarios también, aquellos textos que ya mencioné, de esos que hablan de nuestro pecado, aquellos que tocan aquellas verdades que nosotros necesitamos reconocer, aceptar, confesar y buscar ser perdonados por la gracia de Dios. Es necesario ser confrontados. El amor aún se encuentra en decir las cosas con verdad. Y el verdadero amor tiene que ver con hablar de las cosas que no te agradan a fin de que tú puedas sacar esa basura y tener una conciencia limpia, un corazón limpio y un evangelio que te está transformando. Así que bueno, menciono esto para que tengas en cuenta que el control del Espíritu Santo es algo real. Es darle el control a Él, es entregarle a Él mi voluntad, es
rendir mi voluntad a la voluntad de otro, a la voluntad de Dios. En este caso el Espíritu Santo, que es Dios también, parte de ese vínculo sagrado, esa relación tan profunda de la Trinidad. Menciono esto en gran manera, ¿sabes por qué? Porque este libro fue escrito o fue inspirado por el Espíritu de Dios. Él es el autor, ¿sí? El Espíritu de Dios. Por eso dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 20, aquellos que son creyentes, es un texto que está expresado en palabras, en un lenguaje en particular, pero dice el texto, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Cuál es el asunto aquí? Cuando dice la unción del Santo, dice vosotros tienen al Espíritu Santo. Eso significa. Y conocéis todas las cosas. O sea que el Espíritu Santo nos lleva, voy a mencionarlo en otro texto, nos lleva a toda verdad. Él los guiará a toda verdad, dice Juan 16:13. Pero yo me voy, dice, porque cuando Él venga, Él los guiará a toda verdad, aún de lo que yo, tomará de lo que yo he dicho y os lo hará saber, dice. Aún el versículo 1 de Juan capítulo 2, verso 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis del Espíritu, del que permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os enseña a permanecer en Él. El punto es estar controlado por el Espíritu Santo. Y otro texto muy conocido, el cual nos lleva a este tema de control, de estar controlados, es el Efesios capítulo 5, verso 18. ¿Qué dice? No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Y sabes cuál es el punto allí? La palabra sed lleno. Estar completo, cabal, estar hasta el tope, por así decirlo. En otras palabras, es estar controlado, sujeto a. ¿Sí? Ese es el punto. Cuando dice sed llenos del Espíritu Santo, no es una cuestión mística donde la llenura, esa clase de cosas. No. Es una cuestión bastante clara. Es donde yo digo no y me restringo a mí mismo a hacer las cosas que yo quiero, a mi propia voluntad, y me someto a aquel que conoce la verdad y que me guía a la verdad y que me va a llevar a entender la verdad, al Espíritu Santo. Así que un requisito aquí importante para el estudio de la palabra de Dios es estar controlado por el Espíritu Santo. ¿Qué mejor que tener al mejor intérprete de la palabra de Dios dentro de nosotros, controlándonos y llevándonos a entender su palabra? A nosotros, a tientas, tratar de entender esta palabra. Por último, me gustaría compartirte el último requisito, que es uno muy sencillo y muy práctico. Sabes, todas las cosas que hacemos deben estar saturadas de este principio en nuestra vida. Y como requisito para el estudio de la palabra de Dios, mucho más. Porque podríamos quedarnos ahí en la academia de estudio o quedarnos allí en la parte de mucho conocimiento. Como alguien dice por ahí, no, la letra mata. ¿Sabes? Si nosotros no bañamos y destilamos nuestros estudios de la palabra de Dios en oración, entonces nosotros no estaremos estudiando realmente la palabra de Dios. La oración nos lleva a demostrarle a Dios, o mejor dicho, nos lleva a exclamar con palabras comprensibles lo que hemos estado aprendiendo. ¿Recuerdas lo que estábamos estudiando en este tiempo? Leer, escuchar, leer, estudiar, meditar, y en ese contexto memorizar también, ¿no? Ahora veíamos que en medio del estudio, la meditación en esos estudios nos lleva a la oración. Bueno, aquí está. La oración es fundamental. La oración es sumamente importante porque es hablar con Dios. Es hablar con Dios en el lenguaje de Dios. No me refiero a un lenguaje particular, me refiero a un propio idioma, pero en sus propias palabras. En la palabra bíblica, en el lenguaje bíblico. ¿Sí? Porque a veces nosotros vamos con nuestro lenguaje, que por ahí es muy mundano, o un lenguaje muy abierto, que no tiene un concepto concreto de las verdades, que a veces vamos solo a pedir, pero la Biblia nos muestra muchas formas, y por eso tenemos que orar. Como requisito fundamental aquí es orar. Pero ¿cómo debemos orar? Señor, enséñame. Señor, muéstrame. Señor, guíame. Señor, ilumíname. Dice Efesios capítulo 1, verso 15. Ya finalizando, y este es mi último texto. He mencionado varios textos en esta tarde. Dice Efesios capítulo 1, verso 15. Dice, hablando en palabras del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, no cesa de orar, en este caso de dar gracias, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, recordando a cada uno de los creyentes allí en Éfeso, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado,
y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Menciono hasta aquí el texto. ¿Notas cuál es el propósito de su oración? ¿Y qué implica su oración? Dice que os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Más abajo, para que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento, que sepáis cuál es la esperanza. Mira, debemos orar de esta manera nosotros también. Señor, permítenos saber, alúmbranos, ilumínanos. Cada vez que te acerques a la palabra de Dios, no necesariamente tienes que hacer una oración larga, una oración sencilla. Señor, permíteme entender tu palabra. Y cuando termines de estudiarla, sea un devocional, sea una meditación, sea una reflexión, sea algo que estás escuchando, cuando termines, ora, y ahí sí ora lo que has aprendido. Y que esto sea para la gloria de Dios. Oh, amados oyentes, el tiempo ha avanzado, pero yo quiero desafiarte a poder observar estos 6 requisitos. Obviamente pueden haber más. Creo que estos son por lo menos los más fundamentales o básicos para poder estudiar la palabra de Dios. ¿Sí? Esto es importante porque habíamos hablado acerca de lo que dice Oseas. Y a veces nos quedamos con, qué bestia, ¿no? Qué terrible lo del pueblo de Dios ahí en el Antiguo Testamento. No, esto nos puede pasar a nosotros. Si no atendemos a la palabra de Dios, si no somos diligentes, si no tenemos una fe sólida en estas verdades, si no tenemos un gran deseo por el estudio, si no vivimos en santidad y quedamos solo en el conocimiento pero no en la práctica, si no estamos controlados por el Espíritu Santo y no dedicamos tiempo a la oración, estos requisitos también son parte de ese estudio. No solamente son para el estudio, son parte del estudio. Así que te animo a poder observar esto en tu vida, analizarte, examinar tu vida, y al observar qué tienes que fortalecer o qué no tienes, tú puedas acoplar e implementar eso en tu vida y esto te lleve a ti en el proceso debido al estudio de la palabra de Dios, ¿no? Y bueno, también en este camino sea de aliento para tu alma y para los de tu casa, que todos puedan dedicar tiempo al estudio de la palabra de Dios. Con esto te animo a seguir separando tiempo todos los domingos de manera especial. Sí, sé que cuando nos volvamos a reunir va a ser hermoso poder compartir juntos la palabra de Dios unos con otros. Sin embargo, aprovecha el tiempo cada vez que tienes la oportunidad de ver los estudios que se dan, como decía nuestro pastor en esta mañana, Luis Caiza Luisa, la importancia de saber que la iglesia, que la Gran Comisión es una iglesia bíblica y el gozo de saber que se está enseñando la Biblia. Eso es nuestro propósito y nuestro final en esta gran labor. Así que te animo a hacer de la misma manera como nosotros nos esforzamos mucho y nos preparamos para presentar la palabra de Dios tal cual es, tú te esfuerces en atenderla, en estudiarla, en entenderla y en aplicarla. Te mando un abrazo grande a ti personalmente que me escuchas y a todos aquellos que están allí conectados. Quiero finalizar orando ese tiempo y poder orar, ¿sí? Así que bueno, oremos. Padre, te alabo y te bendigo y te doy gracias. Padre Santo, gracias Señor. Muchísimas gracias, Padre, por permitirnos abrir este libro, tus palabras, poder revisar, mi Dios, esas verdades que necesitamos. Padre, a veces nosotros vamos de una manera muy desordenada a tu palabra. A veces con tantas cosas de nuestra mente que no hay lugar para tu palabra en ella. Oh Señor, ayúdanos cada vez que nosotros podamos acercarnos al santo libro, que nosotros podamos ser lo suficientemente serios y sobrios a la hora de saber que es un libro sagrado, que son palabras que vienen de lo alto, que no son meras palabras. Padre Santo, ayúdanos a tomar el libro, a tomar las verdades, así asimilarlas, Señor, y a dejar que éstas transformen nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir, porque son verdades permanentes, Señor. Que no sea las noticias, que no sea los medios de comunicación, que no sea, Señor, lo que está en boga o en auge ahora, que no sea, mi Dios, ninguna revista o ninguna cosa que está a la moda, lo que determina cómo pensemos o cómo nosotros vivimos. Que no sea ninguna ideología, que no sea, Señor, ninguna de aquellas cosas que son postulados pasajeros que se están presentando ahora, sino tu palabra, la verdad permanente, Señor. Todo lo demás va a pasar menos esta verdad. Y a ti te damos gloria por eso, Señor. Gracias por tus bondades. Sigue mostrándonos y revelándonos e iluminándonos en la comprensión y en la aplicación de esta tu palabra, para el conocimiento de la salvación, Señor, y para la vida práctica, una vida de piedad. A ti sea la gloria hoy y siempre. Eso te lo pido en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga.
Un saludo a todos los que nos están viendo. Espero que se encuentren bien. Un abrazo grande.